Muy buenas tardes a todos, ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio Luisa María Alcalde, presidenta de Morena. Bienvenida, Luisa. Al contrario, un placer de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Elisa. Qué gusto. Elisa, Qué gusto. Salvador, Rafael, Jaime y el buen Víctor. Bienvenido, Víctor. Buen día. Pues gracias por estar aquí. No, pues Y encantada de estar aquí con ustedes. Y como echándonos un presidenta cafecito. de Morena, y recibes un partido bastante poderoso, potente, y te va a tocar hacer esta transformación. Es un gran peso también, una gran responsabilidad. ¿Por dónde vas a iniciar? Bueno, ya Luisa iniciamos, María? ¿eh? Sí, pero Ya. ¿por dónde arrancas? ¿Cómo arrancas? Pues con una misión, creo que muy importante, un momento clave para nuestro partido Movimiento. Finalmente, tras el retiro del presidente López Obrador, está pues este objetivo de que Morena pueda ser una alternativa, no coyuntural, no para esta elección próxima o para la próxima elección presidencial, sino realmente un partido para las siguientes generaciones, en el entendido de que siga siendo un vehículo eficaz para seguir transformando nuestro país. Entonces es en realidad nuestro objetivo en estos 3 años, reorganizarnos, consolidar muy bien a Morena y lograr que haya pues toda una institucionalización del partido que nos permita perdurar por mucho tiempo. ¿Cuál es el mayor reto en ese sentido, Luisa María? ¿A qué te has enfrentado? Es que es enorme, ha crecido muy rápido. Fue un movimiento que creció de manera pues sorpresiva para muchos, para otros no, pero es que realmente empezó. Nos platicaba en algún momento Martí Batres, que fue de los pocos que dijo en un principio yo voy, ¿no? Así es. Y aparte, era diputado y se fue a sí, la primera presidencia. De los primeros y pocos perredistas que decidieron acompañar a Andrés Manuel, bueno, y de ahí a una velocidad impresionante, sí. El crecimiento, los triunfos, y llegas con esto, ¿no? Sí, yo creo que ese es parte del reto, es decir, hemos crecido tan rápido y también en una lógica donde ha habido como muchas elecciones permanentes, que el tiempo que se tiene ahorita por eso es tan importante, porque finalmente tenemos los próximos 2 años, si bien hay elecciones en Veracruz y en Durango, pero solamente municipales, y luego en Coahuila, en el 26, hay un tiempo suficiente que nos va a permitir como consolidar bien a Morena. Precisamente por eso, porque han venido muchos triunfos, un crecimiento vertiginoso que nos ha llevado, pues por supuesto, a ser el partido más importante, a gobernar 23 estados de la República, a tener mayoría calificada en diputados, en senadores, mayoría en los congresos locales, muchas presidencias municipales, regidores. Entonces ya hemos venido creciendo de forma muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Regresar al método original, ese método con el que construimos Morena al inicio, con el presidente López Obrador. Ese método que nos llevó a hacer el movimiento pues, más importante e imparable, diría yo, actualmente en nuestro país. Es, 1, hacer todas las asambleas seccionales. Hay cerca de 70,000 secciones electorales en el país. Así nos organizamos nosotros al inicio. Es decir, haces asambleas, convocatorias públicas, abiertas, todo aquel que quiera participar, participa en la asamblea, conforma su comité con sus diferentes tareas, entre ellas repartir el periódico Regeneración, en fin, una serie de tareas. Entonces vamos a conformar todos los comités seccionales. Una segunda tarea es abrir el partido, afiliar a 10 millones de mexicanas. Ambicioso, y mexicanos. ¿no? Ambicioso. ¿Cuántos tienen sí, ahorita, Luis María? 2,5. 2,5. Ambicioso, pero pensemos en esto, o sea, tenemos 2,5 millones de afiliados, pero 36 millones de mujeres y hombres optaron por la presidenta Claudia Sheinbaum en la última elección.
Entonces, claro que hay la posibilidad de abrir el partido entre más grande, también más democrático, menos es cooptado por algunas cúpulas o dirigencias. En ese sentido, que fue el gran problema del PRD, lo que se llamaban las tribus. ¿Eso sería una vacuna contra esos grupos que empiezan a nacer al interior de los institutos políticos? Yo creo que hay varias vacunas. Una sí, tiene que ver con la apertura. Entre más abras, pues menos posibilidad tienes de controlar una asamblea o para elegir a un consejero del partido. Eso por un lado. Pero aparte porque estás creciendo a la magnitud, pues realmente de esa cantidad de gente que quiera participar y formar parte de tus filas, ¿no? Por un lado. Otra es los procesos, por ejemplo, para participar o para ser seleccionado como candidata o candidato. Yo creo que si hay procesos claros, transparentes, y hay piso parejo de participación, generas que independientemente que haya afinidad sobre una u otra persona, haya mucha unidad al interior. Y esos procesos también son originarios de Morena, es decir, vienen de siempre, ahora hay que institucionalizarlos más. Les pongo 2 ejemplos. Uno, las plurinominales, las elegíamos por tómbola. ¿Por qué? Porque eso permitía que cualquier gente que no va a ganar una encuesta, es decir, una locataria de un mercado, alguien que está afiliado a Morena, pudiese llegar a la Cámara de Diputados. Entonces vamos a retomar eso con fuerza y con mucha formalidad. Y la segunda son las encuestas. Las encuestas nos han dado mucha unidad a nosotros por 2 razones. Una, porque las reglas están claras y no es una decisión de los dirigentes repartiendo cargos, sino que es por encuesta. Y la encuesta finalmente es lo que la ciudadanía cree que es mejor, es decir, qué perfil es el idóneo para que tú lo postules. Ahí en ese sentido, porque ustedes hace unos meses estuvieron, y yo lo recuerdo, ¿no? Estuvimos aquí hasta la madrugada viendo cuando designaban a los candidatos y candidatas para las gubernaturas. Parecía un reality show, la verdad, y lo digo en el sentido positivo. Ustedes innovaron en la forma de comunicar políticamente y estábamos hasta las 3 de la mañana esperando a ver qué pasaba. ¿Van a repetir esa misma experiencia a la luz de que fue algo que cautivó, que realmente generó interés? Sí, lo que estamos planteando y estamos recorriendo el país también con asambleas organizativas diciendo, a ver, la regla es si hay consenso es consenso, pero si no hay consenso es encuesta. Entonces todos sabemos que esa va a ser la regla. Ahora, todos pueden participar porque las aspiraciones para ser, pues no sé, presidente municipal son muy legítimas, pero también se tiene que entender que por encima de las aspiraciones personales está el proyecto y que el proyecto es mucho más que la aspiración que pueda tener una o uno, pero si uno sabe que puede participar desde ya, tocar puertas, afiliar, estar en las asambleas, hacer asambleas para informar sobre las reformas constitucionales, entonces uno ya sabe que puede ir pues teniendo mayor presencia, que finalmente va a concluir en una encuesta y quién decide la gente que es el mejor perfil. Y te tocará, Luis, entiendo, estar comunicando esto permanentemente a la gente. Creo que tienes pensado hacer alguna conferencia semanal. Sí, pues ahorita estamos con las giras, ya llevamos la mitad del país, vamos a concluir, estamos teniendo reuniones organizativas con los dirigentes, pero también asambleas con la militancia. Esto nos está ayudando mucho también para ponernos de acuerdo cuáles son las actividades y la idea también, por supuesto, es tener pues una presencia en los medios de comunicación que nos ayude a estar difundiendo. De cara a toda la militancia. Pero a ver, antes de temas así tan profundos que sé que van a estar muy presentes acá, a mí me encantaría recuperar o preguntarte algo fuera de esta narrativa estresante y que siempre se llena de críticas, porque a mí me parece una historia muy padre la tuya, muy bonita. A ver, fuiste el símbolo de arranque de este partido con aquella canción que todavía en la chairiza se canta en las fiestas, sí sabes, o sea, la de Morena y tú bailando ahí en el camión, o sea, ¿te imaginabas que después de esa aparición tuya, que ya eras por supuesto una figura en el partido, ibas poquito tiempo después a ser la presidenta de este partido tan joven? No, la verdad que no me lo imaginé así ¿Y cómo lo desde un vives? inicio. O sea, No, pues es un privilegio para mí hoy poder regresar a
Morena y a conducir Morena pues a eso, sobre todo en este tiempo tan importante que finalmente tiene que ver con no perder nuestros orígenes, no perder la mística. Entonces, pues ha sido muy padre. Yo creo que ha sido también todo un proceso, como decías tú, participé en el video, pero en realidad mi inicio pues fui dirigente juvenil. Sí, no es que te reclutaron de una agencia, o sea, exacto. Tú estabas ahí. Fui dirigente juvenil de Morena cuando no era partido político, cuando era una asociación civil. Incluso el 2 de octubre de 2011 en el Auditorio Nacional, ahí nos constituimos como asociación civil y ahí me nombraron a mí como representante de jóvenes. Me tocó recorrer el país, un poco lo que estoy haciendo ahorita, pero para hacer comités de jóvenes. Luego estuve en la Cámara de Diputados, no existía Morena, porque todavía no era partido político, pero en ese momento pues estábamos con los otros 3 partidos. Creamos Morena pues en ese proceso. Fue complejo. Ahora que estamos recorriendo el país, también recordamos de hoy en este estado tuvimos que hacer 3 asambleas, fue muy complicado, en fin. Pero me tocó el proceso de fundación de Morena y yo creo que esa es una parte como muy padre, que ahora que me toca recorrer, pues me encuentro a gente, muchos nuevos, pero también mucha gente que viene de hace tiempo, pues que somos fundadores de este movimiento. ¿Qué escuchas? Perdón. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre un partido y un partido movimiento, como decías hace rato? Es decir, ¿se inspiran en los movimientos de masas, en el tipo de organización de los feminismos, de los movimientos ecologistas, o cómo están concibiendo el partido movimiento? Porque el crecimiento, como le han llamado algunos, es un tsunami político, ¿no? Yo creo que la enorme diferencia está en que no es una maquinaria que se activa cuando hay un proceso electoral, ¿no? Que un poco como que muere y luego cuando ya viene un proceso electoral empieza nuevamente a tener actividad política, social, sino que tiene una actividad social permanente y que lucha por varias causas justas, locales, municipales, de colonia. Entonces, cuando nosotros hablamos de este partido movimiento a través de estos comités, que son gente activa, activistas incluso de su propia realidad y de su propia comunidad, pues es eso, siempre están en la lucha por la justicia, por el bienestar de su propio entorno. Y siempre vivo, claro, en el entendido de que tenemos que ganar elecciones para llegar a gobernar y desde el gobierno pues poder transformar y poder seguir implementando políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. Pero yo creo que esa es como la gran distinción, es decir, no es un partido que solo es una maquinaria que funciona para ganar elecciones, sino que tiene como esta permanencia de activismo. Ese es el sello, digamos, ¿no? Eso es lo que yo creo que es una gran diferencia. Oye, Luisa María, ¿cómo le van a hacer para estos grupos que nosotros desde acá hemos visto que le llaman los duros, ¿no? Y va a haber nuevos o quieren nuevos afiliados, justamente que quizá no son morenos desde el inicio o no concuerdan, ¿no?, con todo el decálogo, con la carta compromiso que ahora tengo y que nos vas a platicar un poco. ¿Cómo van a hacer con estos duros que están ahí, que no permiten, que no dejan, que incluso en la interna se vio este jaloneo mucho? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a platicar? Haciendo mucha conciencia de que la forma de que continuemos y de que mantengamos vivo este partido y con la posibilidad de seguir ganando elecciones, tiene que ver con la apertura. O sea, y eso de tiempo atrás. A mí cuando ahora me toca ver muchas caras nuevas, me da mucho gusto, pues si no se trata que seamos los que fundamos Morena, seríamos unos cuantos. O sea, realmente lo que nos ha permitido crecer es eso, la apertura, y apertura de diferentes mujeres y hombres que finalmente pueden venir de otras corrientes políticas, partidos políticos, y la condición es una, y es: nosotros no negociamos nuestro plan de nación. O sea, Morena no es una sigla, no es un partido, es un proyecto de nación, es un proyecto de gobierno. Cuando decimos que hay continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, es porque continúa bajo la lógica de que tenemos que
acabar con la corrupción, con los privilegios para que haya recursos y se aumenten los derechos sociales. Estamos viendo cómo había programas sociales que se convierten en derechos y se van ampliando con la presidenta, cómo esos recursos públicos se aprovechan para hacer impulso del desarrollo en regiones olvidadas. Es un tipo de gobierno, tiene que ver con lo del decálogo, ¿no? ¿Qué es ser un gobierno de Morena? Entonces, lo sacamos, son 10 puntos. A ver, platícanos, ¿no? Esto Lo estamos promoviendo para que todas las autoridades emanadas de Morena lo puedan firmar bajo la lógica de que justamente eso, ser de Morena, no es simplemente gané porque ahí decía Morena, no, es una forma de gobernar. La oposición sigue pensando por qué ganaron con tantos votos, ¿no? Y nosotros platicamos un poco que este voto oculto, pues era más bien el voto oculto, era para ustedes. ¿Dónde está esa mística? O sea, ¿dónde está el toque de ese voto oculto, justamente, que nadie o que la oposición sigue no creyendo? ¿Dónde crees que está el detalle en la gente que al final dijo, sí voy a votar por Morena? Yo creo que, o sea, no hay ningún secreto. La gente cambió su realidad. O sea, gente que no podía mantenerse en la escuela estudiando, familias que tenían hijos estudiando en la preparatoria, que de un día para otro empezaron a recibir un apoyo para que sus hijos siguieran estudiando. Jóvenes que no encontraban trabajo o no podían estudiar, encontraron en Jóvenes Construyendo el Futuro una posibilidad. Adultos mayores que no tenían para comprar lo mínimo indispensable de la despensa, se les hizo una realidad, un derecho el recibir una pensión. Solamente pensar en la discapacidad, familias que tienen un miembro de la familia con alguna discapacidad, a lo que se enfrentan en términos de costos, de todo, que hoy puedan tener una pensión asegurada. Y eso estamos hablando de programas sociales. Vámonos a otra realidad. A ver, vámonos ahora al tema laboral. Pues digo, si la gente empezó a ganar más, si el salario mínimo cuando llegó el presidente López Obrador estaba en 87 pesos. Entonces, ¿cómo ha venido incrementando? ¿Y no crees que sería bueno, no depende de ti obviamente, que Morena tuviera una competencia seria, articulada, para no confiarse, para sentir la tensión de una competencia? Yo lo que creo, sin lugar a dudas, es que hoy la oposición está moralmente derrotada porque no es una alternativa, porque la gente ya no ve ahí una posibilidad de decir, pues me va a ir mejor. Pero ya ni siquiera te digo los grandes empresarios. O sea, había tantos negocios, tanta corrupción al amparo del poder, que se beneficiaban unos cuantos, que eso se evidenció. Entonces, en ese momento, pues la debilidad es evidente. ¿Y cómo está la relación con los aliados? A ver, ya hablamos de la oposición, están en su propia crisis. ¿Cómo están ustedes con el Partido Verde? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves al Partido del Trabajo? ¿Cómo está la relación con quienes han estado ahí caminando con ustedes en estos años? Es una buena relación, es también una relación muy alrededor de proyectos. Los vemos ahora, por ejemplo, pues en el caso de las reformas constitucionales, ¿no? La mayoría calificada que se tiene no es de Morena solamente, es de Morena con el PT y con el Verde Ecologista, que sumados logran tener esta posibilidad de reformar la Constitución. Y son varias las reformas. Hoy se habla solo de la reforma al Poder Judicial, pero no, hay varias reformas que han venido... La alianza va para largo. Y yo creo que la alianza va para largo y tiene que ver con esto, con que se trata de sumar esfuerzos siempre y cuando lo que se preserve es el proyecto. ¿Qué motiva la reforma judicial? ¿Cuál es el origen? Pensando en este tema de que eligen causas, es ensanchar los canales democráticos donde no había, es enojo con una revancha contra los ministros de la Corte que bloquearon reformas. ¿Qué inspira la reforma judicial? Fíjate que tocas un punto bien importante, porque a veces pareciera o han tratado de hacer ver como si se tratara de un asunto personal, ¿no? La presidenta contra los ministros, o antes el presidente López Obrador contra la ministra Norma Piña, y nada más alejado de eso. Yo creo que hay dos cosas que son evidentes y que lo pudimos constatar durante los 6 años de gobierno del presidente López Obrador. Uno, un poder judicial
que se excedió por completo en sus funciones, que dejó de ser en realidad o de tener posiciones jurídicas estrictamente de Estado de Derecho y se convirtieron en activistas políticos. Yo creo que es evidente que la derecha que perdió en las elecciones se ha refugiado en el Poder Judicial para tratar de bloquear la transformación, tomando decisiones de política pública. Es evidente que en el Poder Judicial hay una enorme corrupción, hay privilegios que no se quisieron reducir, aunque la Constitución misma establecía límites. Ellos dijeron, a nosotros no, todos los demás sí, pero nosotros ministros no nos tenemos que bajar el salario. Y eso, claro que va generando pues un sentimiento de la gente. ¿No les estorba el Poder Judicial? Como se analiza también en diversos momentos. No hubo un momento en que como gobierno el Poder Judicial les llegó a estorbar, y ese también es un poco de los argumentos. Yo no lo plantearía en esos términos. Lo que sí creo es que un juez de cualquier lugar, de repente algo que no sucedía antes, tenía una suspensión de amparo para el Tren Maya, suspensión de amparo para el AIFA, para todas las obras, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos al activismo judicial. Entonces, creo que eso es lo que es evidente. Y luego ya no digamos para la gente lo que ha significado los juicios eternos. Y hablan del servicio profesional y es un nepotismo increíble. Bueno, entonces hay se tomaron, sí. Es que hubo toda una exposición, recuerdo, por parte de Borrego, se llama de Felipe Borrego, cuando saca todo este tema del nepotismo, y a partir de eso sí se tomaron como cartas también en el asunto en relación a lo que tienen que, por lo menos informar jueces, juezas, magistrados, magistradas en relación a que no pueden tener, por ejemplo, a alguien cercano trabajando pero para ahora que ellos. Lo hicieron visible, pero ¿cuántos años? No, pero es ocultaron? que fueron como muchos años y se exhibió por parte del propio Consejo de la Judicatura Federal. Pero mi tema aquí es que se han tomado algunas cosas que podrían ser positivas incluso para los otros poderes en relación, por ejemplo, a la preparación, a los temas de nepotismo, a lo mejor mejorado. Una combinación. Mi tema es en relación a los ministros y ministras y su forma de elección, y que pueda haber este activismo o cercanías, ¿no? Lo vamos a ver con el propio ministro Saldívar, ¿no? Era cercano. Los jueces y juezas federales no pagarán justos por pecadores, o muchos de ellos y ellas que hacen bien su trabajo y que ahora se quedarán sin la posibilidad. ¿No es esta una opción también para empezar a procurar justicia y tener un sistema mucho más integral con fiscalías, con jueces y juezas locales, que no es el federal, es decir, como algo mucho más global, defensorías públicas, etcétera? No, de entrada todos los jueces tienen la posibilidad de participar en la reforma. Todas y todos tienen pase directo, ni siquiera tienen que pasar por los comités de evaluación. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es, lo que se está planteando es que la ciudadanía vote por jueces, magistrados y ministros. Es decir, y hay un proceso de selección que pasa desde que se evalúe tu trayectoria profesional. A través de los comités, ¿no? A través de los comités de evaluación, y lo vamos a ver, porque lo han desprestigiado mucho y todavía ni sucede. Pero me parece que va a ser un ejercicio bien interesante, decir, a ver, ¿quiénes son estas mujeres, estos hombres que hoy quieren ser jueces? Miren, la realidad es que hoy quienes llegan a esos cargos tienen que ver mucho con esta red que ya existe en el Poder Judicial, no solamente de familiares, sino pues también los propios ministros se reparten los cargos de los jueces. ¿Qué votación sería una votación para ustedes aceptable, positiva, de cara a la elección que tendríamos en junio próximo, cuando ya vayan los ciudadanos a elegir a jueces, ministros, magistrados? ¿Cuántos millones de mexicanos tendrían que ir para que podamos decir, esta fue una elección exitosa? Bueno, eso ojalá y participen muchos, y tiene que ver con qué difusión se le pueda dar.
Ahora, nuestra democracia, pues ustedes conocen, o sea, con los que participen esos deciden, por eso ojalá y participen muchos más, y yo creo que van a participar millones. Los que son militantes de partidos, Luisa María, está bien que lleguen a ser ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas, quienes son parte de fundadores de partidos, militantes, ¿no los liga al compromiso del propio partido? Y hablo de decir los partidos en general. Claro, lo que creo que es una regla muy importante, y lo digo como presidenta de Morena, es una regla básica en la Constitución de la reforma judicial, es que los partidos no se van a poder meter a promover candidatas y candidatos. Tú no puedes hacer proselitismo por este ministro, este juez, no. Y luego, los comités evaluadores que estuvieran bien cuidados, y lo están, la verdad que en eso ya, por lo menos con lo que tenemos ahora, podemos tener garantía de que va a haber decisiones no partidistas, ni mucho menos. Y considero que pues tú tienes que cumplir con esos requisitos fundamentales para poder aspirar. Si tuviste o no una afiliación partidista, hoy la tienen, o sea, no nos engañemos, o sea, hoy... O ligados al poder. Pero, o sea, bueno, siempre ha habido una relación. Perdón, ¿no? pero la relación que existe entre Xóchitl Gálvez, Claudio X González, ¿no? Sí, pero digo, ahora parece como si los jueces y los magistrados no tuvieran posiciones políticas, pero las tienen, pero eso es parte del y problema. por eso socialmente desde hace muchos años, pues muchos decíamos sin cuotas ni cuates, ¿no? Y muchos pugnamos y muchos reclamamos y muchos escribimos en relación como un procurador llegaba a ser ministro de la Corte, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que pues tendríamos ahora también que volver a cuidar, y yo no sé si se cuide en relación a quienes tienen una posición clara con un partido o que se suben al propio partido porque es que yo llegué porque yo fundé con el presidente López Obrador, o el expresidente. Sabemos que el expresidente López Obrador jala muchísimos votos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte no sé si enrarece un poder que tiene que ser ajeno a la política y tiene que concentrarse en la justicia en general y en particular los ministros en defensa de la Constitución. Sí, ¿no? yo creo que tiene que haber esa independencia y creo que hoy no existe. Pero y te voy a poner un ejemplo, nomás, fíjate este ejemplo. La presidenta de la Corte, en pleno proceso electoral, llamó a una cena en casa de un ministro en donde estuvo presente el candidato. Él dio la nota. Bueno, pero, o sea, solo digo, por Dios, o sea, ¿cómo se imaginan ese escenario donde la presidenta de la Corte convoca a los magistrados electorales y convoca al presidente del PRI y al de campaña de la entonces candidata Xóchitl Gálvez a unos meses de la elección presidencial? ¿Cómo contener, para que no vuelva a pasar, digamos, los Alcántaras ligados a los Xóchitl Gálvez y las Normas Piñas ligadas con los Alitos Morenos, cómo evitar que los nuevos integrantes del Poder Judicial sean muy cercanos a Morena? ¿Hay mecanismos para que eso cambie? Yo creo que sí, es decir, solo piensen una cosa, como es actualmente, para el caso de los ministros, la presidenta manda una terna, en este caso el presidente, manda una terna, puede ser lo más cercano, afiliado a Morena de toda la vida, si no hay restricciones, nada más es con que sea abogado, no tiene que tener carrera judicial, manda quien considere. Así es actualmente, la presidenta podría haber mandado una terna y 2/3 partes te la aprueban. Hoy nosotros con nuestros aliados tenemos 2/3 partes. La presidenta pudo haber tomado la decisión de haber nombrado ya en un mes a quien sustituya a Luis María Aguilar. El próximo año 2 adicionales. Es decir, pudo haber tenido una mayoría en la Suprema Corte de Justicia sin la necesidad de ninguna reforma. Por eso digo que no hay trampa ahí. A ver, pero eso es real. De sus más allegados y de sus más cercanos. También a través de los analistas y a través de los opinólogos, se señala que a la oposición estar todavía muy golpeada por lo que ocurrió en el último proceso electoral, también hay quien dice que la propia oposición va a estar al interior de Morena. Y ahí van a estar duros los arrebatos y todo eso. ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Cómo vas a llevar a Morena a buen puerto? Con todos estos
pues encontronazos que sin duda lo vas a tener, en algún momento van a tener ese tipo de luchas internas. Yo te planteaba al inicio de la conversación que creo que la unidad surge, uno, de procesos democráticos. Por ejemplo, ahora vamos a renovar algunas vacantes que tenemos en los comités estatales. ¿Cómo se van a votar? ¿Los vamos a decidir nosotros? No, los consejeros y las consejeras van a votar, voto secreto directo, como es el caso de la dirigencia nuestra, ¿no? Ahora nos votó el Congreso Nacional y hay posibilidad de participar de todas y de todos y hay una elección. Pero también hay reglas claras. Muchas veces estas divisiones vienen ya en proceso electoral, ¿cierto? No quedé de candidato, no me gustó y entonces ahora me voy con otro. Hay críticas a personajes muy específicos, lo que pasó en la elección pasada. Déjame utilizar lo que pasó con el que era actor, que fue primero de Morena, que después no fue Sergio Mayer, y después la crítica fue brutal contra él y contra el propio instituto político, contra Morena. Esos ejemplos, ¿cómo los vas a gestionar? Yo lo que creo es, ¿puede haber sumas? Sí, con una condición, con que se sumen a nuestro proyecto y por supuesto que haya una revisión, que no haya vínculos de corrupción, de participación en el crimen organizado, ni ningún tipo de esos antecedentes. Tampoco con aquellos que ya hayan demostrado que llegando a alguna responsabilidad no gobiernan afines a nuestros principios. O sea, hay esos límites, pero no se puede cerrar la puerta. O sea, un partido donde aquí nosotros estamos a todo dar, porque nos repartimos las diputaciones y no, o sea, ¿para qué queremos nosotros eso? Eso dejémoselo al PRI y al PAN. Luisa, ¿han tenido contacto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Han sabido de él? ¿Cómo está? ¿Qué les ha dicho? ¿Les ha mandado algún mensaje? ¿O simplemente ya nomás? No, ¿nada? Pues él... ¿Ni WhatsApp? ¿Nada? Él va a ser consistente como lo ha sido toda la vida. Y él se retiró y se retiró. Ni a través de tu compañero de Andrés Manuel López Beltrán, ¿no te cuenta cómo le va a su papá? No. El fin de semana. ¿Cómo están trabajando con Andy? Sí, ¿cómo estás trabajando con Andy? A ver, platícanos un poco. Andrés lo conozco pues desde... Él, igual que yo, le tocó fundar este movimiento. Igual, tenemos casi la misma edad. Son muy jóvenes, ¿no? Pues podemos preguntarle. Él es un año mayor que yo, pero nos tocó fundar Morena y trabajar en la parte organizativa. Él en específico, justo en todo lo que tiene que ver con la parte de conformación de comités, de estructuras, entonces tiene mucha experiencia en eso. Por eso creo que hemos hecho muy buen equipo. Tanto Andrés como Carolina, que también es de Michoacán, pero es de nuestra edad más o menos, y también es fundadora de Morena. Pues hemos como logrado, porque tenemos claridad sobre para qué fundamos Morena, por qué tenemos que tener tanto cuidado en proteger el legado del presidente, en ser un partido fuerte para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, compartimos todo eso que creo que nos ayuda pues a formar un muy buen equipo para la próxima dirigencia. ¿Qué les dices a aquellos que señalan que se está construyendo desde ahí y desde ese perfil la próxima candidatura presidencial? Bueno, pues que se están adelantando a cosas que no están apegadas a la realidad. Yo creo que hoy el compromiso que compartimos los tres es realmente de contribuir a consolidar Morena y que estamos pensando en los próximos 3 años al frente de este partido. Y claro que hay toda la posibilidad pues de seguir participando en la vida pública. Finalmente, por una solicitud de su padre, que era el presidente de México, pues era, no participes, ¿no? Y esa era una... Pero él tiene todo el derecho de hoy ya poder decir, yo quiero hacer política. Y ahí, por ejemplo, mencionabas hace unos instantes el tema de la institucionalización. Ustedes parten de un reto enorme que es, se fue el líder histórico moral, nos dices que no han tenido contacto con él, ¿cómo codificas, cómo institucionalizas los procesos, cómo conviertes lo que era un modelo que giraba en torno a un hombre en un partido basado en reglas, estatutos, normas, códigos, algo tan, vamos a llamarlo, tan aburrido quizás, que no es tan emotivo como un hombre que está siempre dictando ahí la palabra? Sí, como personaje, yo lo que te diría es, claro que cerró una etapa histórica con el presidente, pero inició una etapa histórica con la presidenta. O sea, la primer presidenta de México,
que es una mujer extraordinaria, que aparte es fundadora de nuestro movimiento y que es una líder moral no solo para Morena, o sea, realmente considero que es un ejemplo y que es una guía finalmente también para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces, claro que hay ese liderazgo y es muy fuerte. Ahora, pues sí, claro que también cerró una etapa pues que a muchísimos de nosotros nos conmueve porque acompañamos a este hombre a transformar nuestro país, iniciar eso. Pero entonces hoy continúa con la presidenta y creo que alrededor de eso también pues hay mucha mística de lo que sigue siendo Morena independientemente de la partida de Andrés Manuel. ¿Y cómo definirías a Morena? ¿De izquierda, de centro izquierda? Porque parece que hay un debate sobre todo en el espectro de la izquierda, si es una izquierda popular o social, no tan ideológica o no son de izquierda. ¿Cómo defines al partido o movimiento? No, yo me iría más, si la definición de izquierda la retomamos de lo que decía el presidente López Obrador, que ser de izquierda es ser honesto y de buen corazón, ahí andamos nosotros. Entonces, yo lo que plantearía es eso. Creo que no puedes tampoco encasillarlo en en un tipo de corriente ideológica específica. Pero desde fuera sí lo vemos así, o sea, llegó una generación joven. Muy joven, ¿no? O sea, hay un movimiento, ¿no? Las anteriores presidentas. Joven, ¿no? Y mujeres, además. O sea, es un tiempo de mujeres, empezando por la presidenta y ahora la presidenta también tú. O sea, Luisa es de izquierda, está clarísimo. Totalmente. Ahora, también, ahora somos muchos más y hay mucha pluralidad de pensamiento. ¿No? O sea, también eso es un reto, porque si decíamos, a ver, ahora estás hablando de que hay millones de personas que optaron por ti, pues también hay cierta pluralidad en algunos temas que pudiesen parecer muy de izquierda, bueno, en donde hay y pudiese haber también cierto pero hay debate. algunos referentes, ¿no? Legalización de la marihuana o aborto, que parece ser que no le caían tan bien a López Obrador. Es un claro ejemplo donde no necesariamente hay una unidad ideológica en todos los que están dentro de Morena, ¿no? O muy de derecha, ¿no? Con el tema de prisión preventiva oficiosa, más activo las Fuerzas Armadas en distintas cosas. O sea, eso como que dices, ¿en dónde lo vamos a acomodar? No, tampoco de derecha, o sea, nadie está a favor de la prisión preventiva oficiosa. Lo que hemos dicho es, en las circunstancias actuales, dar un trancazo al avispero como lo dio Calderón, lo que nos puede provocar a todos es mayor violencia. Y hablando de eso, por eso prisión preventiva justificada, ¿no? Es lo que hay que aprovechar, digamos, la justificada, no la oficiosa. Sí, pero si tú cambias de un momento a otro, colapsas el sistema judicial. Hablando en temas de seguridad, ¿cómo ves justamente el país y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Morena al respecto? Porque estamos en una situación, me parece delicada. Yo creo que estamos en una situación, estábamos en una situación catastrófica, porque cuando entró el presidente López Obrador agarró la violencia en sus máximos históricos en cuanto a homicidios y a todos los delitos, y estableció una estrategia distinta que tiene que ver principalmente con dos cosas. Una, con atender las causas que generan la violencia, y dos, con crear la Guardia Nacional que permita tener mayor presencia territorial, dado que pues, las policías municipales e incluso las estatales y la Policía Federal pues no eran una opción. Eso nos ha llevado a disminuir todos los índices delictivos, y eso está probado. Que eso no se quiera reconocer y que ha habido una campaña alrededor de situaciones que claro que existen, de grupos de la delincuencia organizada que se enfrentan, en donde ahí focalizan su atención. Sí, claro que está sucediendo. ¿Se ha resuelto? No, pero han bajado y ha bajado mucho los delitos de alto impacto. La presidenta está planteando eso, reforzándolo con mayor inteligencia. Creo que hizo un gran trabajo en la Ciudad de México, que demostró que cuando hay coordinación, cuando hay inteligencia, Omar García Harfuch también nos ha demostrado que da buenos resultados, y es dándole continuidad a esa estrategia, fortaleciendo la Guardia Nacional,
mayor inteligencia. Lo que también aquí se planteaba no solo es un asunto del Poder Judicial, también de las fiscalías. Claro, que también de hecho, entrarle a eso. La presidenta ha dicho, vamos con el tema de fiscalías, Claro. de poderes judiciales locales, ¿no? Ha planteado que es un asunto más integral, pero nunca dejar de atender las causas. Y las causas es la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo enganchan en Chiapas a los muchachos? O en Guanajuato, si tú no das alternativas de futuro, pues es mucho más fácil una presa de un chavo que lo puedas pagándole X cantidad mensual a que forme parte de tus filas. Y en torno al fenómeno migratorio también hay una ola de criminalidad, ¿no? Que Sí. Luisa, ustedes tienen mayoría en ambas cámaras, ganaron la presidencia con una cifra récord, han logrado plasmar algunos de los cambios, ya están ahí dándose forma en la Constitución, está la reforma judicial, hay distintos elementos que ya están tomando forma. ¿Cuáles son los objetivos políticos que todavía les quedan? ¿A qué voy? Pues pareciera que ya lograron muchísimo, ya lograron incluso poner los programas sociales en la Constitución. ¿Qué quedaría? ¿Qué sigue? No, hombre, ¿Qué les pues, gustaría ir más allá, digamos, en ese segundo piso? A ver, en cuestiones de las reformas, pues se plantearon 18 constitucionales, ¿no? Las 20. La presidenta ha venido también va a venir planteando otras reformas constitucionales. Muchas tienen que ver con asegurar los derechos, es decir, lo que hoy son programas sociales, asegurarlos en derechos constitucionales. Ya pasó la reforma de vivienda, por ejemplo, pero también de salario mínimo, que no esté debajo de la inflación. Ya pasó la reforma también que tiene que ver con todo lo energético. Entonces, hay varias reformas que son muy importantes y que van a seguir y que se van a seguir ampliando en estos próximos años. Y todo el objetivo finalmente tiene que ver con que se pueda reducir la desigualdad y se pueda sacar a la gente de la pobreza. Ahora, y en ese sentido, ¿hay elementos todavía del entramado neoliberal, vamos a llamarlo así, por citar la frase, que todavía puedan ser eliminados, que puedan ser retirados en los próximos meses y años? Pues yo creo que hemos venido avanzando en ese sentido y se ha recuperado, por ejemplo, pues la rectoría en nuestros recursos naturales, en los sectores, Pemex y CFE, ¿no? en los sectores energéticos principales, Pemex, CFE, se ha invertido mucho, o sea, con las refinerías, pues ¿cuál es mucho cuento con lo de la refinería? Sí, pero ¿cuál es el punto? El punto es, pues, no vender crudo para después tener que comprar gasolinas a altos costos. Es que a la gente le cueste menos la gasolina. ¿Cómo le puede costar menos? Si nosotros refinamos aquí el petróleo crudo y entonces pues tenemos la posibilidad de venderlo más barato. Si la gasolina cuesta menos para la gente, todo baja, porque no es como dicen estos cuates de, pues yo no tengo coche, es no. un proceso Todo se inflacionario. mueve a través de... ¿Cuál es tu relación Última ronda. con la doctora, con la presidenta? O sea, ¿se ven de cotidiano, se hablan o tiene que haber una distancia formal y real? No, a ver, hay algo bien interesante que la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora que tomó es como una licencia, ¿no? Porque en el Congreso Nacional pidió licencia, lo mismo hizo el presidente López Obrador, a Morena, porque bueno, pues ella tiene que gobernar para todas y para todos. Entonces lo que nos planteó, no solo desde la presidencia, sino de los gobiernos estatales y municipales, es que debe haber una independencia entre el partido y el gobierno, que no podemos aspirar a ser y no queremos ser un partido de Estado. No queremos ser eso, lo que fue el PRI, no. Que debe haber una independencia, el partido es el partido y el gobierno es el gobierno. Pero el partido tiene que estar fuerte, organizado y funcional para respaldar al gobierno que representa la presidenta Pero eso se Claudia traduce en Sheinbaum. que la puedes ver, se pueden llamar. Podríamos vernos, podríamos llamarnos, pero no es una Abiertamente, intervención, ¿no? de la presidenta planteando No es que te dicte quién va a instrucciones. ser el candidato de Guanajuato, ¿me explico? Y en ese sentido yo un poco... O interviniendo en quiénes van a ser los dirigentes de Morena en tal lugar. Entonces no es así. Ahora, coordinación para
otro tipo de cosas, claro que para podría haber. Esa defensa del Sí, proyecto. por ejemplo, que haya información sobre el Poder Judicial o cualquier circunstancia que considere que nosotros podríamos ayudar, pues podría solicitar. La pregunta de Rafa, tu relación con los liderazgos en Cámara, diputados, senadores, ¿te ves con Ricardo Monreal? ¿Te ves con Adán Augusto? ¿Platican? Sí. La presidenta habló desde la campaña y lo ha dicho en algunas ocasiones. Ella apuesta por una reforma política. Ella quiere reducir el Congreso, quiere reducir diputados, habló de plurinominales. ¿Acompañas también todo eso? Sin lugar a dudas. Nos vemos seguido con los coordinadores, tanto de diputados y de senadores. Acabamos de tener, de hecho, una reunión amplia con todos los legisladores y acordamos asambleas, en específico ahora por las reformas constitucionales y por la del Poder Judicial, coordinadas desde el partido, desde Morena, la posibilidad de tener asambleas informativas en todo el país con nuestros legisladores, coordinados con los coordinadores. Entonces sí, claro que se tiene esa coordinación del partido con sus representantes. Hay varios estados, algunos ya cada vez menos, que todavía gobiernan la oposición. Jalisco, Guanajuato, vamos a hablar también ahí de Aguascalientes, Chihuahua. ¿Hay algún proyecto político, electoral, por parte de ustedes para profundizar en esos estados que todavía tiene ahí el PAN, que tiene Movimiento Ciudadano? Se nos olvidaba también Nuevo León. Sí, nosotros creemos que hay condiciones para que estemos en el 27 ganando estados que no gobernamos, sin lugar a dudas. O sea, hoy en la última elección vimos cómo la presidenta ganó prácticamente en todos los estados menos en Aguascalientes. Pero Chihuahua, pero Nuevo León, bueno, claro que tenemos todas las posibilidades de ganar en el 27 y que nos vamos a dedicar a organizarnos, sí, en todo el país, pero también estaremos en Chihuahua y también estaremos en Nuevo León y también estaremos en Querétaro y en Guanajuato y en Aguascalientes y en San Luis, y claro que vamos con todas las posibilidades de que esos estados se pinten de guinda, ¿no? Luisa María, y volviendo como al inicio de este tema, que han crecido muchísimo, todos quieren estar con los ganadores, las ganadoras, se van sumando cada vez más y más. Probablemente ganen estos estados que ahora son gobernados por la oposición, que faltan, que son muy pocos, teniendo todos los estados, todas las cámaras, el Senado, la presidencia. ¿Qué va a pasar quienes no cumplan con ese decálogo? Ahí es tu voz la que se va a escuchar a través de los representantes y de las personas que están en Morena. ¿Qué va a pasar con aquellos? Porque son muchísimos millones. Yo lo que creo es eso. Por eso hoy estamos tan interesados en acompañar no solo este decálogo. Ahí, por ejemplo, tienes el de 100 postulados de un y una morenista, que es como una guía ética moral del comportamiento de Morena, de los gobernantes y de los militantes. Yo lo que considero es que todo está en que no perdamos el piso, no perdamos los principios y no perdamos el objetivo que nos llevó a crear Morena, que necesita cambiar la realidad de la gente, ir mejorando su realidad cotidiana. Si la gente vive mejor, es más feliz, tiene mejores opciones, estamos haciendo bien y seguiremos avanzando. Esa es la lógica. Para eso creamos Morena, para esos niños, a esas mujeres, para esos adultos mayores, para que puedan ser felices en donde nacieron, con sus familias, que no tengan que emigrar, que no tengan que estar en la delincuencia, que tengan oportunidades y que tengan el derecho a ser felices aquí. Ese es nuestro objetivo. Si nosotros seguimos por ese objetivo, yo creo que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir sumando gente que no estaba con nosotros. Pues es obvio que ha habido una revolución de las conciencias y que hay gente que antes pensaba que si llegaba Morena le iban a quitar su casa y que ya se dio cuenta que eso era una campaña y era un mito, y que hoy dice no, es que cuando llega Morena y gobierna Morena, pues yo gano mejor.
¿no? O se gobierna mejor, tengo mejor acceso a servicios. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre claro, que cuando gobierne Morena, mejore la realidad de la gente. Y ese es nuestro objetivo y esa será siempre nuestra luz, nuestra guía, y les aseguro que siempre teniendo esa conexión con el pueblo, en la medida en la que no perdamos eso, pues Morena va a seguir siendo la alternativa para este país, la esperanza para este país, para las siguientes generaciones. Con eso nos quedamos. Muy Muchas bien. gracias, Al Luisa María. contrario, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo Café Milenio.